Saludos mis estimados oyentes, quien les habla el mayor Miguel Ángel Arcia, participante del doctorado en Ciencias Pedagógicas Militares Extensión Aragua. Hoy vamos a conversar sobre la matriz epistémica de la cultura investigativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La pentadimensión de Gadamer es una óptica para acercarse a la realidad y establece con esta una relación que habilita al investigador generar saberes en torno a un fenómeno. Para tal proceso de producción de conocimiento, el investigador utiliza recursos conceptuales y procedimentales de diversas índoles. Todo ello en el marco de una estrategia de actuación que está orientada hacia el logro de determinados fines. Los 5 elementos antes aludidos refieren respectivamente a la axiología, la ontología, la epistemología, la metodología y la teleología del proceso de investigación. Vamos a dar inicio con el estudio de la dimensión ontológica. La ontología estudia la naturaleza y estructura del objeto y fenómeno de la realidad en estudio, como un todo, síntesis, de manera holística. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del ser o cuál es la forma de la realidad estudiar? Para efectos de estudio, la dimensión ontológica parte de lo que es la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ese es el contexto de la investigación, la cual nos interesa conocer lo que es la cultura investigativa, cuáles son las características de la cultura investigativa y la cultura universitaria como expresión de la misma, las cuales responden a un modelo emergente en materia de educación como lo es la pedagogía militar, toda ella articulada y responde a un proceso histórico, político y jurídico. La dimensión epistemológica aborda las relaciones propias que definen el fenómeno objeto y la realidad de investigación a fin de justificar, argumentar y validar el proceso de investigación. En este caso, ¿cuál es la naturaleza de las relaciones entre el conocedor y aquello que será conocido? Para ello, se asume el paradigma interpretativo fenomenológico junto a la hermenéutica y el análisis pentadimensional, a través del estudio e interpretación de los códigos y el lenguaje propio de la cultura universitaria de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En este caso, siendo los sujetos participantes del proceso de investigación de dicha casa de estudio, a fin de descubrir los ámbitos donde se desarrolla la cultura investigativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esto como parte de la pedagogía militar, propuesta emergente en materia de educación universitaria. La dimensión noxiológica aborda las teorías del conocimiento que derivadas de la contradicción teoría, realidad, pensamiento. En este caso, ¿cuáles son los conocimientos que se desean o teorías emplear para el desarrollo de dicho estudio? Se asume dentro de las teorías emergentes los postulados hechos por Alfonso 2017 y Tamayo en cuanto a lo que es la cultura investigativa. Asimismo, apoyados en la hermenéutica y la pentadimensión de Gadamer, junto con la acción comunicativa de Habermas y la arqueología de la cultura investigativa partiendo de la contradicción teoría, realidad, pensamiento, analizada por Foucault. La dimensión metodológica, esta se ocupa de diseñar los procesos de abordaje e intervención conforme a la naturaleza del estudio y los propósitos de la investigación. En este caso, las preguntas claves podemos encontrar cómo desarrollar la investigación, cuál es el paradigma, métodos, diseños, técnicas e instrumentos. Para el presente estudio, el paradigma es el interpretativo fenomenológico, desarrollado desde una visión hermenéutica propia del modelo cualitativo, siendo
el método de integracionismo simbólico social, la herramienta de abordaje y asimismo el instrumento del uso de grabaciones y cuadernos de nota. La técnica a emplear será la entrevista en profundidad y la técnica de análisis será la triangulación confrontada. La dimensión axiológica constituye los valores presentes, así como los criterios de juicio, de interpretación y análisis de los fenómenos propios de la realidad objeto a investigar o de los grupos en estudio. Para efecto de la presente investigación titulada La cultura investigativa en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, esta descansa en una estructura de carácter geohistórico, siendo la Carta Magna o la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela su base. Asimismo, la Ley Orgánica Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ambos documentos tienen o poseen raíces históricas ubicadas en el árbol de las 5 raíces conformadas por el pensamiento de los próceres de independencia, como lo son Bolívar, Miranda, Sucre, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Todos ellos definen lo que es el pensamiento militar bolivariano, sustentado en los valores como libertad, igualdad, justicia y equidad. De esta forma se configura y estructura la identidad patriótica de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La dimensión teleológica estudia los significados, la esencia oculta del objeto o del sujeto, del fenómeno o la realidad, con el objeto de aproximarse a explicar el fin último del estudio. En este caso, ¿cuál es el propósito del estudio? ¿Cuál es el fin último de la investigación? Para dicho estudio, se propone asumir la investigación militar como un continuo estratégico para la seguridad, la defensa y el desarrollo integral, partiendo de una construcción o una aproximación teórica de lo que es la cultura investigativa y así comprender la cultura investigativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esto con el propósito de develar los elementos epistemológicos que constituyen el andamiaje de la cultura investigativa para así al fin llegar a lo que es la conceptualización y teorizar la cultura investigativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El análisis pentadimensional de Gadamer, representado a través de una matriz epistémica, representa un recurso orientador en la configuración y génesis de una teoría científica. Para efectos de la presente investigación, este ha sido adaptado y titulado Matriz hexadimensional de la cultura investigativa de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. La misma sintetiza el andamiaje propuesto para la configuración teórica de lo que será la cultura investigativa. Y asimismo, es un recurso interdisciplinario tan complejo donde convergen y coexisten lo ontológico, lo epistemológico, lo noxiológico, lo metodológico, lo axiológico y lo teleológico, como parte de la estructura y la complejidad del saber científico. Por su atención, muchas gracias.